Cuando venga el miedo no temeré, pues en Jesús seguro estaré, solo en mis... Hola, ¿qué tal niñas y niños? Bienvenidos a este su canal Ciudad Deleite Kids. Bueno, estamos de regreso, es la segunda parte de nuestra clase de Moisés y vamos a continuar con este personaje de la Biblia que tiene mucha importancia. Ahora vamos a hablar de Moisés después de salir de Egipto. Recuerden, la clase anterior hablamos sobre Moisés que sale huyendo de Egipto después de que el faraón lo persigue para matarlo. Para iniciar, recuerden, necesitamos una pluma, nuestro marcatextos, nuestra libreta y lo más importante, la palabra de Dios, que es nuestra Biblia. Vamos a dar inicio. Moisés salió huyendo de Egipto, huyendo del faraón porque pretendía matarlo, ya que se había enterado de que Moisés había matado a un guardia egipcio. Moisés sale huyendo y se va a Madián, a la ciudad de Madián. Allí conoce a una mujer llamada Séfora y Moisés se casa con ella. Durante 40 años Moisés trabajó como pastor de ovejas para su suegro se llamaba Yetro. Un día estaba apacentando a las ovejas y caminando por el campo ve una zarza, un árbol que está ardiendo, que se está quemando. Entonces Moisés, por curiosidad, va y se acerca a este árbol que está en llamas. Le da curiosidad porque ve que el árbol no se consume, las ramas siguen intactas, pero está lleno de lumbre. Entonces Moisés se acerca a este árbol para ver qué es lo que sucedía, y de en medio de ese árbol sale una voz que le dice: Moisés, Moisés. Y Moisés se queda sorprendido y dice: aquí estoy, Señor. Él reconoció inmediatamente que era la voz de Dios. Hoy a nosotros nos hace un llamado Dios y dice nuestro nombre y nos llama para que nos acerquemos a Él. Moisés escuchó la voz, inmediatamente reconoció que era la voz de Dios, y a partir de ese momento él obedeció todo lo que Dios le transmitía. Él inició una relación y comunión con Dios. Dios lo llama en esa zarza para darle instrucciones de algo que quiere Dios que haga Moisés. Esto es, que le pide que rescate al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios le habla a Moisés y le da un nuevo trabajo, que es de salvar a su pueblo. Pero Moisés piensa, y él no se siente capaz de hacer este trabajo. Él piensa que no es él el indicado para regresar a Egipto y rescatar al pueblo y hablar con el faraón, puesto que él había huido de este faraón. Pero Dios no le permitió excusa alguna. Él no permitió que Moisés pusiera pretextos para hacer esta tarea. Moisés le dice: no, Dios, yo no puedo hacerlo porque soy un insignificante, soy muy pequeño, no puedo hablar bien, tengo dificultades para expresarme. Pero la respuesta de Dios es contundente y le dice a Moisés que no hay pretexto alguno y que tiene que hacer ese trabajo. De hecho, Dios se enoja con Moisés porque constantemente él ponía pretextos para hacer este trabajo. Y Moisés recibe las siguientes palabras de parte de Dios y le dice: yo estaré contigo. Hoy Dios está con nosotros. Recuerda, la voz de Dios está diciéndonos a cada uno de ustedes que nos están viendo: yo estoy contigo. ¿Y dónde encontramos esta parte donde Dios habla con Moisés? Lo encontramos en Éxodo 3, 11 y 12. Vamos a leerlo. Los invito a que abran su Biblia y leamos la palabra de Dios. Es el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 11. Y dice la palabra de Dios: pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en ese mismo monte.
La tarea o el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, para ustedes, aunque estén pequeños, aunque sean unos niños, Dios tiene un propósito para ustedes. Y aunque pensamos que es difícil o que no lo podemos hacer o que no podemos lograr llegar a hacer este trabajo, debemos de recordar que Dios estará con nosotros y que Él dispondrá de todos los elementos y de todas las personas para que podamos lograrlo. La clase pasada vimos cómo Dios dispuso de una princesa para ser rescatado, cómo dispuso de las personas como sus padres para protegerlo durante 3 meses. Y esta es la forma en la que Dios obra en nuestras vidas, y esto es con la única finalidad de que se cumpla su voluntad. En este momento Moisés recibe esta instrucción y regresa a Egipto para hablar con Faraón y rescatarlos de la esclavitud. Como Faraón no quería dejar libre al pueblo de Israel, Moisés y a su hermano Aarón, que también Dios lo utiliza para que lo apoye, le dicen a Faraón que el Dios de Israel pide que deje salir al pueblo. Pero como Faraón estaba negado y su corazón estaba endurecido para liberarlos, Dios, con su gran poder, desata 9 plagas sobre el pueblo de Egipto. Esto hizo que Faraón viera que realmente era un Dios, el Dios de Israel, el Dios verdadero, el que le estaba pidiendo que dejara salir a su pueblo. Entonces, al terminar esta última plaga, Faraón decide dejar libre al pueblo de Israel y les dice que se vayan, que ya no quiere tener problemas ni quiere seguir padeciendo el poder de Dios sobre el pueblo de Egipto. Cuando esto iba a suceder, de que los israelitas salían de Egipto, Dios vuelve a endurecer el corazón de Faraón, y esto lo hace con la finalidad de que se pueda ver su gran poder y su gran majestuosidad para cuidar a su pueblo, para cuidar a sus hijos. Como Moisés era obediente, él tenía el favor de Dios en todo momento, y fue a través de Moisés que Dios habló al pueblo de Israel. Podemos ver en el libro de Éxodo que Dios abrió el mar para que cruzara el pueblo de Israel y llegaran al otro lado del mar y escapar de la furia del faraón. Dios les dio alimento durante ese trayecto, en el tiempo que vagaron en el desierto. Dios les proveyó de comida, cayendo maná del cielo. Los protegió con una columna de nube y con una columna de fuego cuando transitaron por el desierto también. Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos en unas tablas de piedra. Fue Moisés quien recibió la promesa de la nueva tierra prometida para el pueblo de Israel. Dios, a través de Moisés, le pidió a su pueblo que le hicieran un santuario para que fuera adorado. En obediencia, Moisés vivió en una íntima comunión con Dios. Dios hablaba directamente con él cara a cara. Moisés pudo hablar con Dios cara a cara. En una ocasión, Moisés, al bajar del monte Sinaí de orar y de platicar con Dios, su rostro brillaba, se iluminaba. Él no se daba cuenta, pero todos a su alrededor lo veían y se sorprendían por la luz que desprendía su rostro. Moisés pudo ver, pudo recibir las promesas, pudo recibir instrucciones de Dios, pudo ver su gloria. Y esto fue durante toda su vida hasta su muerte. Moisés vivió en una íntima comunión con Dios. Hoy nosotros podemos vivir esta relación y esta íntima comunión con Dios. Seamos obedientes como Moisés cuando Dios le dio instrucciones para rescatar a su pueblo. Recuerden, en la obediencia hay bendición. Uno de los puntos que podemos rescatar de la vida de Moisés es la obediencia. Él siempre, a partir de que escuchó la voz de Dios, obedeció y siempre fue respaldado por Dios. En ocasiones, Moisés se sentía abrumado por lo que sucedía con todo el pueblo de Israel, pues tenía que guiarlos a esa tierra prometida. Y caía en desánimo, pero en oración y en obediencia a Dios, es como pudo él salir adelante y dirigir, ser el pastor de este pueblo de Israel. No dudes nunca cuando escuches la voz de Dios, no dudes de que Él estará contigo y de que Él te proveerá de todos los recursos y elementos para que pueda cumplirse su voluntad y que tú seas ese instrumento para que se cumpla la voluntad de Dios.
Te invito a que leas el libro de Éxodo. Tiene 40 capítulos. Está muy emocionante. Es una historia fabulosa y podemos ver ahí el poder de Dios y cómo se muestra su gloria a través del pueblo de Israel y de Moisés. Podrás pensar que a lo mejor, como están pequeños, como son unos niños, pueden pensar que a lo mejor 40 capítulos son demasiados. Pero recuerda que Moisés trabajó 40 años con su suegro como pastor de ovejas. También recuerda que subió al monte Sinaí a orar 40 días y 40 noches. También, y más relevante, vagaron por el desierto 40 años, padeciendo penalidades y peligros. Entonces creo que si nos ponemos a leer el libro de Éxodo, seremos bendecidos por la palabra de Dios. Él nos hablará a través de esta lectura y será de mucha bendición para sus vidas. Tómenlo en cuenta, llévenlo a la práctica y descubran el gran poder de Dios a través de su palabra. Bueno, hemos llegado al final de nuestra clase. Espero que sea de bendición para sus vidas, que la palabra de Dios se quede grabada en sus corazones y nos vemos la próxima clase. Vamos a hacer una pequeña oración para finalizar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque las niñas y los niños están dispuestos a tener estos tiempos para profundizar en tu palabra, Señor. Que la palabra que hoy compartimos con ellos se quede grabada en sus pequeños corazones, Señor. Pequeños en tamaño, pero grandes en poder y en fe en ti, Señor. Que descubran, Señor, en su camino, que descubran el propósito que tienes para sus vidas, Señor. Que aunque estén pequeños, ellos confíen, Señor, de que tú tienes algo para ellos, Señor. Una tarea específica que tienen que cumplir para que se lleve a cabo tu voluntad. Señor, deposita en ellos y en sus corazones la confianza de que tú siempre estarás con ellos, Señor, y que no los abandonarás, que tú cuidas a tus hijos y los proteges de todo peligro, Señor. Te doy gracias por sus vidas, te doy gracias por su salud, y te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les mando un fuerte abrazo, espero que estén bien, cuídense mucho, no dejen de ver las clases que se están transmitiendo a través de este canal, Ciudad Deleite Kids. Este trabajo es para ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima clase. ¡Hasta luego! Yo sé que